Incendios circundantes. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. León Tolstoy. En los incendios forestales, el fuego se extiende rápidamente sin ningún control por zonas boscosas, llenas de árboles y vegetación. Estos cambian de dirección de forma inesperada y son capaces de evadir obstáculos como brechas cortafuego, caminos de terracería, carreteras e incluso ríos. Esto es un incendio forestal. Es capaz de provocar gran destrucción, casi como si tuviera vida propia, y puede avanzar a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora, quemando todo lo que se encuentra en su camino: hierbas, arbustos, árboles, cabañas, casas, todo en lo absoluto. Algunos animales no logran escapar del fuego y mueren incinerados o asfixiados por el humo. Aquellos que logran huir son testigos de cómo el hábitat en el que vivían cambia de manera drástica y se vuelve inhabitable, al menos de momento. Los incendios forestales son muy difíciles de combatir dada la cantidad enorme de sistema boscoso en el que tienen lugar estos siniestros. Las brigadas que combaten el fuego unen fuerzas con bomberos, militares, habitantes de la región y voluntarios de otros pueblos, arriesgando sus vidas para controlar estos fenómenos abrasadores, mientras experimentan cansancio, sed y hambre. En Mascota, Jalisco, varios de esos incendios tuvieron lugar durante la temporada de sequías de este año, ocasionando graves afectaciones en la flora y fauna de la región, así como en algunas personas que la habitan. Se sabe que 4 de cada 5 incendios forestales son provocados intencionalmente por el hombre y solo un pequeño porcentaje de ellos son realmente accidentales. Pero, ¿por qué alguien querría provocar uno de estos incendios? ¿Qué ganan con ello? ¿Cuál es la definición de incendio forestal? Un incendio forestal es una quema que se realiza descontrolada en un bosque. Un bosque es, o todos los árboles, todo eso que tenemos alrededor, es lo forestal, lo que tenemos. Es la cobertura que cubre nuestra tierra y nos genera oxígeno. Puede ser bosques templados o selvas. ¿Cuáles son las principales causas de un incendio forestal? Bueno, tenemos varias causas, entre ellas tenemos las causas por las vías naturales, las vías de comunicación, en donde en ocasiones ocurren los incendios por los malos estados de los vehículos, que a veces avientan chispas por los escapes, y como a veces en las orillas de las carreteras hay material seco de pastos, hierbas, fácilmente se incendia las orillas de los caminos. Entonces de ahí brota un incendio que empieza a avanzar hacia los terrenos forestales. Se dice que también pueden ocurrir de manera espontánea, por decir que en el bosque haya, por decir, algún cristal o botella y que hace el efecto como de lupa, pero eso es muy improbable, casi creo que no ocurre así. Otra forma que también se habla de que ocurren incendios es por los rayos, pero en esta zona del país y en la región, los rayos ocurren en el temporal de lluvias. Entonces si cae un rayo sí llega a incendiar un árbol, pero ya no se propaga porque todo está húmedo. Entonces nos queda el último causa de incendios forestales es por las actividades del hombre, y entre ellas está la quema de residuos agrícolas, que se utiliza mucho en esta región para limpiar los terrenos agrícolas, y por la quema de cuamiles, que es en terrenos accidentados, en donde muchas veces se les ha dicho a las personas que tomen las precauciones necesarias para que no se salga ese incendio, esa quema hacia los terrenos forestales, y de las cosas que se les aconseja es que quemen principalmente en la mañana o ya sea por la tarde. ¿Por qué? Porque a mediodía los vientos son muy fuertes y pueden
fácilmente volar hojas o que se incendian y por el remolino del viento lo pueden brincar a las áreas forestales. La otra cosa que se les ha dicho es de que siempre se acompañen de personas para que los estén auxiliando y previo a la quema hagan una guardarraya por todo alrededor del área que van a quemar, para que en caso de que tengan que controlarla, la guardarraya les va a ayudar mucho. Entonces, en esta región la principal causa de los incendios forestales es las quemas agrícolas y quemas de pecuarias. Algunos productores queman el bosque porque con eso provocan que salga más pasto y con eso van a tener alimentos para su ganado. Entonces, esa es una idea que tienen, ¿verdad? Y aunque esas quemas para pastos pudieran hacerse como quemas controladas dentro de los bosques, pero debe ser en las épocas de lluvia, en los días en que no llueve, se llega a secar un poco el material y pueden quemar y no causa ningún efecto. ¿Qué motiva a las personas a comenzar incendios forestales? Uno de los motivos es el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, en el estado de Michoacán es el cambio de sembrar, quitar los pinos para poner aguacate, y una de las maneras es quemar para que les den la oportunidad de aprovechar la madera o tumbarla y poder, en vez de pino que los beneficios se obtienen a largo plazo, el aguacate lo tiene con en menor tiempo la capacidad económica que van a recolectar de esa manera. Otro puede ser la tala inmoderada para meter otro tipo de cultivos también que tienen que relacionarse con la agricultura. Es decir, son muchas las causas que los motiva y desgraciadamente pues a veces está fuera de control porque no sabes ni quién provoca los incendios. Pues en realidad las personas no quieren provocar un incendio forestal, o sea, no es algo que digan, voy a hacer un incendio forestal, es algo que no esté bien de sus facultades. En la realidad las personas lo que hacen es ayudarse del fuego para realizar sus actividades agrícolas o pecuarias. Esa es la causa por la que utilizan el fuego. Sin embargo, en ocasiones se les puede salir de control y entonces sí provocan un incendio forestal, pero no es que realmente lo quieran hacer. No creo que sea una motivación. O sea, nadie te motiva a hacer un daño así. Más bien, se presentan condiciones que de alguna manera son desfavorables y si tú de alguna manera, como haciendo una quema agrícola, no tienes las precauciones necesarias, pues lo que va a pasar es que se te vaya a ir la lumbre, se te vaya a salir del área que tú tienes como para hacer una quema, para después hacer una siembra. Entonces, si no tienes una guardarraya, no tienes el personal adecuado o la gente necesaria para, en caso de que se te ponga algo grandecito el incendio o la quema controlada, no lo puedas controlar. Si donde lo estás haciendo esa quema hay mucha pendiente, hay mucho material combustible, entonces si no tomas esas debidas precauciones, lo más seguro es que ese fuego se te vaya a extender a unas áreas donde no deben de quemarse, ¿no? Prácticamente. Más que nada lo que nos hemos encontrado es la venta de madera. Provocan el incendio para poder ellos declarar la zona de árboles quemados y poder taladrarlo. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para prevenir incendios de este tipo? Medidas. Pues lo primero es que tenemos que tener conciencia. Una es hacer educación ambiental, donde tenemos que invitar a toda la población que debemos de hacer un buen uso y manejo del fuego. Desde cuando pongas una fogata para calentar tus alimentos, pues la pongas debidamente protegida si lo estás haciendo en el bosque o cerca del bosque, para que con el viento no te arrastre una chamarra, una chispa, una brasa, qué sé yo, para que se te vaya a propagar el incendio. Otra es que conozcas la norma 015 Semarnat Sargarpa. Esta nos dicta cómo debes de hacer el uso del fuego en las áreas agropecuarias y forestales.
donde te indica que si vas a hacer uso de fuego, tendrás que hacer guardarrayas, tendrás que hacerlo a una hora donde el calor reduce, tendrás que tener tus debidas personal para en un momento dado tratar de controlar esa quema que vayas a realizar. ¿Ya? Esas son actividades preventivas para evitar esos incendios. Y si llega a haber un incendio o algo, pues lo más rápido hay que atacarlo y también hacer la información para que se vayan las brigadas y todo y proteger rápido esa área o atenderla para controlar el incendio. Cuando ya se ha iniciado, ¿cómo se combate un incendio forestal? Bueno, los incendios forestales los manejamos en dos etapas, que es el principiante y el que ya viene siendo descontrolado. Cuando es inicial, nosotros podemos combatir con una motobomba, y cuando ya rebasa la capacidad de respuesta de nosotros, pues tenemos que hablar en este caso a CONAFOR. Un incendio forestal, primero que nada, cuando van las brigadas de combate, tienen que ponerse de acuerdo y comunicarse muy bien entre ellos, conocer cuáles son las condiciones en que se está presentando el incendio para que ellos preparen su estrategia de combate. Y precisamente cuando llegan es empezar las brechas cortafuego. Para apagar un incendio tiene que pararse con el mismo fuego, prender lo que le llaman el contrafuego. Viene de un lado, le prendes de otro a una distancia considerable para que el fuego que ya viene se encuentre con el otro y automáticamente lo pares. Con agua es mucho más difícil. Ya cuando se controla y se apaga es simplemente vigilar y cuidar que no se vaya a pasar el incendio. No te puedes decir ya terminé y retirarte a tu casa. Tienen que dejar bien cuidado de que todo esté apagado para que no se vuelva a brotar el incendio y se extienda más hacia otros lugares.